Amigos, y de esta manera entonces iniciamos el espacio de entrevistas del noticiero Nuestra Asamblea. Como ya lo mencionamos, durante este miércoles se produjo el segundo y definitivo debate del proyecto de ley orgánica de telecomunicaciones, aprobada por los legisladores. Para hablar sobre este tema ya nos acompaña el asambleísta Richard Calderón. Él es presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional y ponente del proyecto, esta mesa legislativa que tramitó esta iniciativa. Bienvenido a la televisión legislativa, asambleísta. Buenas noches, un gusto compartir con ustedes. En efecto, hoy se aprobó ya esta importante ley, la de telecomunicaciones, en segundo debate. Esperamos que se envíe al Ejecutivo y luego, en caso de haber veto, tratarla. Es importante destacar que esta ley garantiza los derechos de los usuarios, especialmente de telefonía celular. Hacia allá iba mi siguiente pregunta, asambleísta, porque ¿en qué medida es que se garantizan los derechos de los usuarios? Es algo en lo que se ha reiterado desde el inicio del trámite. Por ejemplo, a controlar las tarifas, la Agencia de Regulación y Control tiene la atribución de establecer los techos tarifarios, a la portabilidad del número, a evitar el redondeo, a poder migrar de una operadora a otra de forma unilateral, a tener toda la información de los planes, a la acumulación de saldos, por ejemplo. Es decir, es una ley que garantiza efectivamente esos derechos. Usted ya citó uno de los elementos que sin duda marcó la jornada, es lo que tiene que ver con la creación de esta Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Un tema ampliamente discutido, sobre todo desde el sector de la oposición, porque viene prácticamente a reemplazar lo que hoy es la Superintendencia de Telecomunicaciones. Sí, desde el punto de vista jurídico existe todo el respaldo constitucional para la eliminación de 3 organismos, la Superintendencia, el Consejo y la Secretaría de Telecomunicaciones, y la creación de esta agencia. En la disposición tercera de la Constitución se establece que será la ley la que determine la existencia o no de las superintendencias. Existe una sentencia de la Corte Constitucional del 2012 que establece que el gobierno central puede tener un organismo de control y regulación. Y lo que se busca básicamente es evitar la dispersión institucional, la duplicidad de esfuerzos, y con esto tener una institución que desde el punto de vista administrativo cumple eficientemente las atribuciones. Aunque su nombre sería bastante explícito, toda vez que reemplaza estas 3 instancias, ¿cuáles serán los objetivos puntuales de esta agencia y las competencias dentro de su ámbito? Sí, por ejemplo, como ya lo dije, establecer los techos tarifarios, garantizar que los servicios sean de calidad, la inviolabilidad de los datos, la privacidad de los mismos, buscar el desarrollo del sector de las telecomunicaciones, el acceso de toda la población a las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente en las áreas rurales, urbano-marginales, en las instituciones educativas, que las telecomunicaciones se transformen en una herramienta para el desarrollo competitivo de la economía también. Es decir, es la institución encargada de la aplicación de esta ley y de transformar a las telecomunicaciones en un verdadero elemento del desarrollo en general del país. Uno de los temas que fue cuestionado en lo que tiene que ver con la agencia es lo relacionado a su integración. ¿Estaría el directorio presidido por el ministro de Telecomunicaciones? Sí, la integran el ministro de Telecomunicaciones o su delegado, un delegado del presidente y otro de la Secretaría Nacional de Planificación. ¿No lo haría juez y parte en alguna medida? No, porque tienen una personería jurídica la agencia de regulación con respecto a la empresa operadora. Se garantiza en la medida en que existe una normativa clara, precisa. Existe en otros países también un solo órgano de regulación y control. Y no nos olvidemos que es el Estado el que debe prestar este servicio y excepcionalmente la iniciativa privada. Asambleísta, luego que este proyecto de ley superó en su momento el primer debate y que la comisión sistematizó todas las observaciones recogidas para lo que luego fue la aprobación del informe para segundo debate discutido durante este miércoles, ¿se registraron cambios esenciales? Bueno, algunos cambios importantes. Por ejemplo, se ubicó en el articulado la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Por ejemplo, el tema del idioma, es un país intercultural, las sanciones también se revisaron, es decir, algunos temas
importante es que se acogió luego del debate también muchos asuntos de participación ciudadana, esto ya en la comisión luego del primer debate. Hoy tenemos una ley que tiene una visión integral, completa con respecto a la ley de con respecto al sector de las telecomunicaciones. No nos olvidemos que la ley vigente data de 1992, no tenía concordancias con la Constitución, no se adecuaba al desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones en el mundo entero y en el país. Hoy podemos decir que tenemos una ley que tiene que ver con la realidad, actualizada a la Constitución y prevé el desarrollo del país. Un poco para que lo entiendan de mejor manera los ciudadanos, ¿cómo quedó lo que tiene que ver con el pago de estas regalías al Estado, dependiendo de la participación en el mercado de las empresas operadoras de servicios? A ver, el mercado de las telecomunicaciones no es un mercado perfecto, porque existen limitaciones de la oferta, dado el tema del espectro radioeléctrico que no permite muchas operadoras que funcionen en este mercado. Y por otro lado hay una demanda masiva, existen más líneas telefónicas que habitantes. Es importante evitar el monopolio, así lo establece el artículo 304, y de esta manera pues tener una competencia sana, efectiva, que garantice que los usuarios tengan precios accesibles y también servicios de calidad. Sí, la tabla prácticamente se mantiene, se cambió, hoy se comprende como concentración de mercado a partir del 30% y deberá pagar el 0,5% de los ingresos totales de las operadoras. No es un pago por regalías, sino es un pago por concentración de mercado. ¿Qué empresas estarían entonces involucradas en este sentido? Bueno, la disposición no tiene dedicatoria a nombres comerciales. Pero por su ámbito de sí, acción. Existe una empresa que tiene cerca del 70%, pagaría el 7% de los ingresos totales. Esto es alrededor de 115 millones. Pero hablamos de las operadoras de telefonía celular. Sí, se tendría que revisar los diferentes mercados. Hemos hecho algún análisis también en televisión por suscripción, podría pagar una operadora. ¿Eso cuándo se determinará o cómo se determinará luego de que ha sido aprobada la ley? Será una vez que se publique en el registro oficial, la agencia de regulación deberá revisar los mercados y obligar el pago de estos valores. Esto, bueno, como ahora contempla únicamente a las operadoras de telefonía celular, ¿dejaría tranquilo a este sector, toda vez que ustedes recibieron una serie de observaciones, de sugerencias, de planteamientos sobre este tema? Bueno, se debe subrayar que el espectro radioeléctrico es de todos los ecuatorianos y el aprovechamiento, los recursos que se destinan a partir del uso de este espectro, en el mayor porcentaje debe ser para el Estado, que es el representante de todos los ecuatorianos. Usted hablaba de que se apunta a eliminar estas prácticas monopólicas. Sin embargo, entre las intervenciones durante la sesión de hoy, el asambleísta Moisés Tagle, por ejemplo, refería que las medidas para evitar prácticas monopólicas hasta la fecha no han dado resultados positivos. ¿Qué garantiza que esta ley sí lo hará en lo que tiene que ver con este tema de las telecomunicaciones? Bueno, precisamente por eso la elevamos a nivel de ley. Antes existía a través de reglamentos, de disposiciones, de resoluciones, un control del mercado. En prácticamente todos los países existen mecanismos para evitar los monopolios. En la Unión Europea existe toda una normativa para evitar estas prácticas. Queremos a futuro que el mercado tenga la mayor competitividad posible en beneficio de los usuarios. Esperamos que estas medidas pues puedan ayudar en ese objetivo y ya será pues la aplicación de la ley a futuro la que nos dé esa respuesta. Hemos realizado simulaciones y estimamos que es una ley importante. Reiterar lo que procede luego de que ha sido aprobada ya en segundo debate. Sí, y ya la Asamblea debe enviar esto al Ejecutivo para que la revise. En caso de existir veto parcial, la volveremos a tratar aquí en la Asamblea Nacional y finalmente, de ser el caso, ya enviar al registro oficial.
para su publicación y plena vigencia. Sí. Así es, bueno, han sido los argumentos del asambleísta Richard Calderón, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, con quien hemos dialogado respecto a lo que ha sido la aprobación en segundo debate del proyecto de ley orgánica de telecomunicaciones. Sin duda seguiremos de cerca el trámite que continúe después de esta aprobación asambleísta. Gracias por su presencia. Gracias también. Amigos, es momento de irnos a una breve pausa. No se vayan, enseguida continuamos con más noticias aquí en nuestra Asamblea. Nuestra Asamblea llega a sus hogares por la señal de la televisión legislativa a través de sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es.